Es profesor, autor de tecnología, también es experto en estrategia digital, innovación y procesos de negocios, tanto en sectores industriales como en sectores de servicio. Actualmente socio, fundador y director de Unichemia, profesor en Deusto Business School en España, visitante en Manchester Business School en el Reino Unido, profesor y director académico del Master in Supply Chain y del Master in Management del IE Business School en España, y cuenta con un MBA por el IESA y PhD de Warwick Business School, también del Reino Unido. Esperamos que esta actividad del día de hoy sea útil para todos ustedes y la disfruten. No, sin más, voy a dejarle la palabra acá al profesor Osvaldo Lorenzo para que avance con su presentación. Bueno, buenas tardes, buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien. Como bien dice Nelson, estamos hoy acá para presentar nuestra perspectiva de las habilidades para el puesto del trabajo, pero basadas en el trabajo que venimos haciendo en Unichemia desde ya hace unos cuantos años, nuestra experiencia con los clientes y también nuestras investigaciones, ¿no? También investigaciones que hemos hecho tomando en cuenta diversos fuentes de prestigio, ¿no? Como McKinsey, eh, como Pricewaterhouse, Korn Ferry, otras grandes firmas que han venido trabajando este tema, el World Economic Forum. Y hemos puesto todo eso junto para construir una propuesta que venimos trabajando con los clientes y también venimos trabajando en el desarrollo de contenidos y cursos, contenidos de autoaprendizaje asíncronos y cursos en vivo para nuestros clientes usando nuestra plataforma de Unichemia Learning Experience, ¿no? Me gustaría comenzar esta sesión introduciendo el contexto en el que estamos, ¿no? Es una de mis diapositivas preferidas y siempre la uso porque creo que es importante. Voy a compartir aquí el puntero, ¿no? Creo que es muy importante recordar que estamos viviendo un entorno de crecimiento exponencial de la tecnología, que es esta línea roja, o he tratado de representarla a través de esta línea roja que está acá. Eh, pero que sabemos, ¿no? Que tanto las empresas como las personas no cambiamos a ese ratio, a esa velocidad de cambio, ¿no? De hecho, podríamos representar a las personas o a las empresas, vamos a hablar de empresas, ¿no? Con líneas que tienen un crecimiento lineal, valga la redundancia, ¿no? Podemos decir que yo soy la empresa A y mi competidor, por ejemplo, puede ser la empresa B, ¿cierto? El punto importante de esta diapositiva es que el crecimiento exponencial de las tecnologías está generando una gran demanda por nuevas habilidades, nuevo conocimiento, y está siendo muy complicado para las organizaciones perseguir, y para las personas, ¿no? Perseguir esta línea roja. Yo diría que es incluso imposible, ¿no? Ese sería un objetivo eh, inefectivo, ¿no? O poco efectivo, ¿no? No deberíamos tenerlo como objetivo. Lo que deberíamos tener como objetivo es ir más rápido que nuestros competidores. Es decir, A está mejor que B porque está teniendo una tasa de adaptación, un ratio de adaptación mejor y que se acerca más a la línea roja. O esta línea azul gris clarita que está acá, que sería quizás una empresa mucho mejor que la A, ¿ok? Entonces, este es el principal reto que estamos viviendo hoy en día y que nos está metiendo muchísima presión. De hecho, Yuval Noah Harari, que es un autor que trabaja en temas diferente índole, ¿no? Pero sobre todo los temas de cambio que estamos viviendo en este momento, en el siglo XXI, es un autor que les recomiendo. Dice que incluso más allá de las competencias digitales que obviamente necesitamos y se habla de la necesidad de formarnos en diferentes conocimientos como programación o data analytics, ¿no? Vamos a ver algunos de ellos ahora. Quizás es la habilidad más importante que necesitamos desarrollar como managers y como directivos y también como personas, es la inteligencia emocional y la capacidad de mantener el equilibrio mental en un entorno que está siendo muy estresante, que está generando mucha ansiedad, que está generando mucha presión organizacional. Entonces, es muy importante comprender este momento en el que estamos, porque lo que va a hacer es ir acrecentándose o ir creciendo exponencialmente, como la curva roja sugiere, ¿no? De hecho, fíjense, este punto rojo que he colocado aquí, que es un punto de quiebre, un punto de inflexión, un punto de aceleración, ese punto rojo para algunos autores como Ray Kurzweil ocurrió en el año 2007 con el lanzamiento del iPhone, donde la curva de exponencialidad de la tecnología tomó
un punto, una aceleración significativa y lo que ha hecho es crecer continuamente esa aceleración y ese crecimiento exponencial de la tecnología, ¿no? Y esto, bueno, sinceramente, yo creo que todos lo estamos viendo, uno de los principales retos que tenemos a nivel de sociedad y a nivel empresarial, cómo garantizarnos que desarrollamos competencias y capacidades mucho más rápido que nuestros competidores para aprovechar las ventajas, los beneficios, las oportunidades que este crecimiento exponencial nos está generando. Y eso ha llevado a algunos autores, de empresas de análisis, a sugerir que eh, el tiempo que dura, sí, el tiempo, la vida, la caducidad, ¿no? El tiempo de duración de una habilidad, una skill, se está reduciendo significativamente, ¿no? Es decir, ¿cuánto tiempo una skill es útil, ¿no? Y como vemos aquí en este estudio de Wiley, bueno, pues la mayoría de los encuestados en este estudio sugieren que las habilidades están cambiando radicalmente, muy continuamente, y una habilidad pues puede ser necesaria, puede ser crítica por 1 o 2 años y luego es otra habilidad, una nueva habilidad, surge como la más crítica, ¿no? Eh, y bueno, digamos que entre 1 y 2 años y 3 y 4 años son los porcentajes más altos en este estudio, ¿sí? Pero bueno, esto es muy significativo, es decir, ¿en cuánto tiempo yo tengo que renovar mis habilidades? Pues un periodo corto de tiempo, ¿no? 3 años, por poner 2, 3 años, por poner un promedio entre estos dos grandes porcentajes que vemos en esta diapositiva, ¿sí? Yo recuerdo que cuando hice mi MBA, mi Master in Business Administration, por allá a mitad del año 95, y que me costó muchísimo en términos de estudio, y de tiempo y de esfuerzo, dije, bueno, pues ya no estudio más, ahora me toca ir a trabajar. Ese sentimiento, pues obviamente ya no lo podemos ni siquiera pensar, es decir, estudiar o prepararse continuamente es uno de los retos principales de este momento, ¿no? Algunos expertos, pero también algunos líderes de referencia como Bill Gates o Warren Buffett sugieren que deberíamos dedicar 5 horas a la semana para actualizarnos, 5 horas a la semana, ¿eh? Nosotros en Unicredit estamos considerando mínimo de 2 a 3 horas a la semana, dependiendo del contexto organizacional donde nos encontremos, ¿vale? Pero lo que está claro es que tenemos que poner una rutina de actualización y de aprendizaje continuo en nuestras organizaciones, y esto es como cuando decidimos hacer ejercicio, ¿no? Es decir, pues vamos a hacer ejercicio 30 minutos cada día, o 2 horas a la semana, ¿no? O vamos a ir al gym, o vamos a nadar, lo que sea vuestro hobby o em, vuestra rutina de ejercicio o de deportes, ¿no? Bueno, lo mismo tenemos que trasladarlo a las habilidades o a las competencias que tenemos que desarrollar en las empresas y también a nivel personal, ¿no? Y esto es un reto, de nuevo, estamos hablando ahora de entorno empresarial porque es el ámbito que nos compete en este momento, pero esto aplica también a nivel profesional, ¿no? Es uno de los retos importantes que tenemos que trasladar a nuestros empleados, colaboradores, a nuestros hijos también, ¿no? Es decir, la necesidad imperativa de crear una cultura de aprendizaje, unas habilidades de aprendizaje continuo. Y no solo de aprendizaje continuo, sino que hay que aprender rápido, ¿no? Es decir, bueno, pues mira, yo necesito aprender esto y no es para entre 3 años, es ahora mismo. Y esto son habilidades que ahora vamos a hablar algunas de ellas que tenemos que desarrollar de manera acelerada. Y algunos otros analistas hablan de que otra manera de ver esto es que vamos a necesitar desarrollar competencias y capacidades en periodos más cortos y algunos han tratado de ponerlo en el tiempo y en esfuerzo en términos de hacer un máster, ¿no? Y sugieren que en este nuevo entorno vamos a necesitar hacer entre 10 y 15 máster en la vida. Y esto es muy retador, no solamente a nivel de esfuerzo personal o organizacional, sino también en términos de tiempo. Y de allí la necesidad de tener nuevos modelos de desarrollo de personal o de personas, de aprendizaje, nuevos modelos de aprendizaje personal y también organizacional, ¿no? Donde tenemos que ser más rápidos y tenemos que ser más flexibles, porque obviamente no podemos tomar el tiempo ni el dinero para hacer 15 máster en la vida, eso es realmente inviable, ¿sí? Y esto va a implicar entonces, como estaba mencionando, la necesidad de ser más flexibles y más versátiles en la construcción de nuevos modelos de aprendizaje, que algunos de ellos vamos a comentar ahora. Y todo este desarrollo exponencial de la tecnología está llevando a varios analistas a sugerir que las tecnologías cognitivas impactarán
a los trabajos de diferentes maneras, ¿no? Un primer nivel de impacto es que algunos trabajos serán reemplazados por la automatización, ¿sí? Sí, entonces desde esta perspectiva sí es verdad que va a haber eliminación de puestos de trabajo debido a la automatización. Lo estamos viendo en diferentes ámbitos, ¿sí? Lo hemos visto, bueno, lo hemos visto mucho en manufacturas o en fábrica con la robótica, la robotización de factorías, pero lo estamos viendo también en servicios, ¿sí? Cuando vemos un chatbot o cuando vemos en seguros, en el sector seguros, en los procesos de siniestros y de pagos, como la inteligencia artificial está a través del análisis de imágenes sustituyendo también mucho personal, ¿no? ¿Okay? Y solo por mencionar algunos ejemplos, ¿no? Pero también hay otro grupo de tecnología que más que sustituir o eliminar puestos de trabajo está agregando o complementando habilidades para el humano. Y entonces hablamos de unas tecnologías que permiten aumentar las capacidades del humano, ¿no? Se habla del augmented worker, ¿no? Augmented human, ¿no? Por ejemplo, la realidad virtual, la realidad aumentada, los exoesqueletos, la inteligencia artificial también está ayudando a algunos puestos de trabajo a, a que se dediquen más al pensamiento crítico, a la creación de soluciones y dejar la analítica a la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, en esas situaciones particulares hablamos de un impacto que está más relacionado a crear unas funcionalidades, unas competencias complementarias al puesto de trabajo del humano. Y finalmente hay un grupo de tecnologías que están ocasionando que se necesiten una nueva fuerza laboral, unas nuevas competencias, unas nuevas competencias para ejecutar y responsabilizarse de esas nuevas actividades que se requieren. Por ejemplo, la ciberseguridad, ¿sí? Necesitamos el déficit de especialistas en ciberseguridad es alucinante, muy grande. Muchos países han lanzado programas, ahora mismo aquí en España, ¿no? Estamos viendo un lanzamiento con fondos europeos para formar a cientos de miles de personas de manera acelerada en ciberseguridad, tanto a nivel técnico como a nivel más de concienciación, ¿sí? De tal manera que aquí no hay una eliminación de puestos de trabajo, sino una generación de puestos de trabajo en este tipo en el impacto de este tipo de tecnología en las empresas. ¿Me escuchan, verdad? Solo por validar que estamos todos allí, ¿sí? Correctamente, Osvaldo, te escuchamos. Muy bien, muchas gracias, perfecto. Bueno, seguimos hacia adelante y en un mercado laboral que es mucho más automatizado, como lo estamos hablando, entonces, bueno, además de hablar de unas habilidades específicas o de unas competencias específicas, tenemos que hablar también de unas habilidades fundacionales, ¿no? Que son como la base fundamental de lo que debería ser un trabajador, un profesional, un colaborador, un directivo, un manager, ¿no? Cualquier persona que esté en un puesto de trabajo deberían tener estas tres habilidades. Primero, deberían ser capaces de operar en un entorno digital, lo que incluye conocer y comprender las nuevas tecnologías y los cambios de comportamiento de los clientes. eh, no es, no es posible más, ¿no? Que digamos, esto es responsabilidad del área de sistema o es responsabilidad del área de tecnología en las empresas, ¿no? Necesitamos que todos los profesionales, y obviamente dependerá del rango o el nivel que tengamos en una empresa, pero en general todos los que tenemos una labor profesional tenemos que conocer qué tecnologías pueden impactar a mi área, ¿no? Si estoy en supply chain, si estoy en recursos humanos, si estoy en finanzas, y también qué impacto pueden estar teniendo tanto en los clientes como también en mis empleados, es decir, cómo esto va a impactar a los puestos de trabajo, ¿no? Entonces, es muy fundamental que tengamos una comprensión del entorno digital como habilidad fundacional. La segunda tiene que ver con la necesidad de agregar más valor agregado que el que puede ser agregado por los sistemas, por las máquinas. Y este quizás es uno de los principales retos que tenemos, porque aquí vendría entonces, sobre todo aquellos puestos de trabajo que van a ser 100% automatizados, o esos puestos de trabajo donde la tecnología va a complementar mis funciones. Yo tengo que ver entonces cuáles son las funciones que debo reforzar, ¿no? Y en ese sentido, pues, si la tecnología me va a ayudar a hacer análisis de datos o a reconocer patrones, entonces yo quizás tengo que dedicarme más a otras partes, como tomar decisiones complejas o gestionar la complejidad de un entorno, ¿no? Entonces,
eso implicaría en ese análisis particular de cada una de las competencias que la tecnología me va a soportar y las competencias que yo debo desarrollar, pues llevarme a reforzar más y más las competencias donde la tecnología no me va a sustituir, ¿sí? Y la tercera habilidad fundacional tiene que ver con la adaptación continua, es decir, estamos, ¿no? En un entorno, como mencionaba anteriormente, de Yuval Noah Harari, pues esta velocidad, esta transformación acelerada, exponencial que estamos viviendo nos está llevando a la necesidad de adaptarnos continuamente, y esa adaptación continua está generando mucho estrés, muchas presiones en el puesto de trabajo. Entonces necesitamos desarrollar capacidades de adaptación, ¿sí? Esto, como ustedes bien saben, no es tan fácil. Es decir, hay muchas personas que no están mentalizadas para el cambio continuo, ¿no? El cambiar una vez ya es estresante, cambiar continuamente, pues se puede imaginar, ¿no? Entonces, esto también es una habilidad fundacional clave en este entorno que estamos viviendo. Claro, bajo esta perspectiva, pues, surge la pregunta: ¿cuáles son entonces esas habilidades o competencias más demandadas? ¿Sí? Y podemos tener diferentes marcos, ¿no? Este es uno también, voy a usar como referencia a Wiley, un estudio reciente, donde dice, ¿no? Vamos a ver aquí el menú, donde dice que las soft skills que las organizaciones más se enfocan sobre en este momento son resolución de problemas, gestión del tiempo, adaptarse al cambio, ¿sí? Fíjense que adaptarse al cambio, ya lo hemos hablado, resolución de problemas tiene que ver mucho con la necesidad de que las máquinas están procesando los datos, la información, haciendo la analítica, pero luego hay que construir la solución, ¿sí? Y construir la solución también me va a llevar a la necesidad de construir soluciones que implican variables que no necesariamente la máquina está considerando. Pero la resolución de problemas está siendo fundamental, y la gestión del tiempo creo que es uno de los grandes retos que tenemos todos, porque en este mundo tan acelerado, donde parece que nunca llegamos, que siempre vamos por detrás, que no nos alcanza el tiempo, pues la priorización y el foco, la focalización van a ser fundamentales para el éxito, ¿vale? Y también Wiley sugiere, por el lado de las hard skills, la analítica de datos, la comunicación digital y la gestión de proyectos. La comunicación digital es algo que está teniendo mucha demanda. De hecho, nosotros en Unicamia lo estamos viendo, bueno, además el análisis de datos, que se piden muchísimos cursos alrededor de esto, incluso asociados a herramientas específicas, ¿sí? Pero la comunicación digital también, estamos viendo la necesidad de, en un entorno que es mucho más digital, mejorar nuestras competencias de comunicación digital, ¿no? Es decir, hacer reuniones virtuales, trabajar remotamente, comunicarnos digitalmente con el cliente, pero también híbrido, de manera híbrida con el cliente, ¿no? Entonces aquí hay una serie de competencias clave. Y la gestión de proyectos, que en un entorno tan acelerado, donde necesitamos adaptarnos al cambio continuamente, necesitamos resolver problemas continuamente, tenemos también que ejecutar esas soluciones y esos cambios que estamos haciendo, ¿no? Y esto nos lleva entonces a que la gestión de proyectos también está siendo muy demandada. Nosotros lo estamos viviendo de modo propio, ¿no? Es decir, estamos viendo una gran cantidad de demanda en nuestros cursos de gestión de proyectos en Unicam. Muy bien, bueno, y eso es una referencia, la de Wiley, ¿no? Podríamos mencionar muchas otras, ¿no? Pero me gustaría entrar en cómo lo estamos viendo nosotros. Nosotros, tal como decía, pues dado el impacto que las tecnologías y la inteligencia artificial está teniendo en los puestos de trabajo, creemos que es muy importante construir un marco de competencias y habilidades para el futuro, ¿no? Quizás deberíamos hablar del presente, ¿sí? La semana que viene voy a participar en un evento que se llama Next is Now, ¿no? O de otra manera, pues el futuro es ahora, ¿no? Entonces, pero sí es verdad que eh, aunque el futuro ya lo estamos viviendo o sufriendo, dependiendo de cómo lo queramos decir, o surfeando, es muy importante pensar sobre cuáles son las competencias que de aquí en adelante tenemos que ir reforzando más en nuestra organización para hacerla más competitiva en este entorno en el que estamos viviendo, ¿sí? Y en ese sentido, nosotros hemos construido esta taxonomía que pueden ver en esta diapositiva, que toma en parte toma como base un estudio que hizo McKinsey el año pasado en decenas de miles de personas en muchas empresas a nivel mundial, y que hablaba de organizar las habilidades del puesto de trabajo futuro en 4 dimensiones, ¿no? Habilidades cognitivas, habilidades interpersonales, habilidades de autoliderazgo y habilidades digitales.
Luego nosotros, con otras fuentes, más nuestra propia experiencia, estamos rellenando este marco de referencia, desarrollando contenidos de autoaprendizaje dentro de nuestra plataforma, Unikemia Learning Experience, y también ofreciendo cursos con clases en vivo para profundizar en algunos de esos temas. Pero lo hemos entonces organizado o categorizado de esta manera, ¿no? En las habilidades cognitivas, eh, hay una necesidad imperativa de, como mencionaba también anteriormente en el estudio de Wiley, de desarrollar un pensamiento crítico, es decir, buscar el desarrollo de habilidades cognitivas superiores, porque las habilidades cognitivas básicas, sumar, ¿no? Escuchar, leer, ¿no? Pues la máquina las va a asumir, las va a asumir, ¿no? Las matemáticas las va a asumir la máquina, o por ejemplo, incluso el leer. El otro día estaba dando una clase y había pedido leer un caso a unos estudiantes y, y uno de los estudiantes, que es de estas personas que es muy techie, pues nos mostraba cómo había leído el caso a través de haber metido el caso, que era muy largo, era como de 10 páginas, metido el caso en una app de inteligencia artificial que lee, y mientras conduce o manejaba el coche, pues iba escuchando el caso que la inteligencia artificial estaba leyendo, ¿no? Entonces, vemos claramente que las habilidades cognitivas básicas van a ser territorio de la inteligencia artificial. Tenemos entonces, volviendo a mi argumento anterior, que fortalecer habilidades que la tecnología ahora mismo no va a desarrollar o no va a sustituir. El pensamiento crítico es una de ellas, la solución a problemas estructurados, el razonamiento lógico, evitar los sesgos cognitivos, porque para tener un pensamiento crítico tengo que evitar esos sesgos cognitivos y tengo que desarrollar una capacidad de buscar información relevante de manera acelerada y filtrarla además, porque mucha de esta información podría estar sesgada también, ¿no? Hay que tener cuidado con solo leer lo que nosotros queremos leer, ¿no? Entonces todo esto entra dentro de lo que llamamos nosotros las habilidades de pensamiento crítico como parte de las habilidades cognitivas superiores. Necesitamos también unas habilidades de comunicación, la comunicación digital, como mencionaba antes Wiley, pues de los más solicitados, y también de presentaciones efectivas. Esto es bien interesante porque también esto está teniendo mucha demanda, eh, la necesidad de mejorar nuestra capacidad de expresar o comunicar una idea o comunicar un mensaje, y hacerlo de manera rápida y efectiva, ¿vale? Y la planificación y métodos de trabajo, volvemos, ¿no? A la gestión del tiempo, pero la gestión del tiempo no es lo único, sino también la necesidad de mejorar nuestra capacidad de priorización que afecta la gestión del tiempo, la planificación del trabajo, el pensamiento ágil. Esto es bien interesante porque dentro de toda esta complejidad que se está desarrollando, de todo este entorno acelerado, están saliendo una gran demanda de hacer muchas cosas simultáneamente. Necesitamos una mejor planificación del trabajo, una mejor priorización del trabajo, tener una perspectiva holística, ¿sí? He estado participando en algunos proyectos tecnológicos recientemente y veo que es una habilidad que necesitamos reforzar en algunos de nuestros colaboradores, ¿no? Es decir, y de las personas que están trabajando con nosotros en este proyecto, es decir, la necesidad de tener una perspectiva del bosque, ¿no? Que me permite entonces mejorar la planificación del trabajo para priorizar además. Y además todo esto haciéndolo de manera ágil, ¿no? Y cuando hablamos de manera ágil, pues por supuesto podemos pensar en la agilidad desde la perspectiva del desarrollo de software, pero la agilidad tiene que ver también con la necesidad de aprender rápido, la necesidad de tomar decisiones rápidamente, la necesidad de adaptarnos rápidamente, ¿no? Ese pensamiento ágil es fundamental como una habilidad cognitiva superior, ¿no? Y finalmente, la flexibilidad mental, que tiene que ver con la necesidad de adaptarse, en primer lugar, pero aprender. Adaptación implica aprender, implica ser humilde, y esa humildad implica que yo puedo estar aprendiendo continuamente. Si no soy humilde, me va a costar creer o actuar de una manera tal que aprenda continuamente. Y luego la necesidad de ser creativo para generar esas soluciones a problemas complejos, ¿no? La creatividad es algo que todos los analistas sugieren que, por lo menos por un tiempo significativo, será territorio humano, ¿okay? Afortunadamente, de tal manera que tenemos que construir, ayudar a nuestros empleados y colaboradores a desarrollar esta habilidad que les permita surfear, navegar, sobrevivir en un entorno mucho más exponencial y complejo, ¿sí? Entonces, este sería el primer bloque, el de las cognitivas. Luego, en todo este proceso, otra de las habilidades que las máquinas no tienen y que nosotros tenemos que reforzar aún más
es la necesidad de movilizar a la gente, ¿sí? Dentro de las interpersonales, de trabajar más en equipo, ¿sí? De trabajar en equipo para, de hecho, todas estas, podríamos decir que hay una interrelación entre estas habilidades que estamos hablando, ¿no? Pero si yo hablo de creatividad, la creatividad se potencia más cuando trabajamos en equipo, ¿sí? Porque hay más diversidad, ¿no? De hecho, eso está conectado precisamente con otros elementos como la inclusión y la diversidad. Esto también es fundamental, ¿no? Es una habilidad que tenemos que desarrollar en un entorno. Yo creo que todo el mundo está así, ¿no? Aquí en Europa tenemos ahora un boom, eh, o una sensibilidad mayor, vamos a llamarlo, ¿no? El tema de la necesidad de la inclusión y la diversidad en el trabajo, no solamente de género, no solamente hablamos de mujeres y hombres, ¿no? Sino también hablamos de la necesidad de inclusión de diferentes nacionalidades, culturas, personas con diferentes personas con discapacidad que pueden generar o tener habilidades, por ejemplo, ser muy creativas, ¿no? En fin, esto es fundamental, ¿no? Este entorno que exige, por una parte, más creatividad, más solución de problemas estructurados, más pensamiento crítico, la inclusión y la diversidad es fundamental, ¿no? Y finalmente, solo por ir avanzando, porque si nos paramos en todos los puntos, igual podemos tener 3 horas, ¿no? Pero igual si hay alguna pregunta podemos regresar luego, ¿no? Pero la otra es el desarrollo de relaciones. Volvemos a la inteligencia emocional que mencionaba Yuval Nova, porque esta velocidad de cambio, esta aceleración, nos está metiendo mucha presión, necesitamos gestionar nuestras emociones, necesitamos inspirar confianza. Esto es muy importante porque una de las cosas que se habla mucho en el entorno digital acelerado es crear ecosistemas de colaboración, colaborar entre partners y diferentes actores. E incluso las grandes empresas tecnológicas como Google y Apple trabajan de manera colaborativa con múltiples partners. De tal manera que la generación de confianza es fundamental en un entorno de este tipo, ¿ok? Nos va a permitir ser más ágiles también. La agilidad tiene mucho que ver con la confianza cuando hablamos de procesos de relaciones, ¿sí? Y luego el tercer bloque está relacionado con el autoliderazgo. No, digamos que desde mi punto de vista es quizás una de las más relevantes porque no vamos a poder desarrollar todo esto que estamos hablando si no somos capaces de tener eh, un conocimiento profundo de nosotros mismos, ¿sí? Un autoconocimiento de cuáles son nuestras fortalezas y debilidades, dónde son las cosas que debo reforzar y cuáles son las cosas que debo mejorar. Pero además, si yo quiero influir, pues tengo que ser capaz de tener ciertas habilidades, ¿no? Como la integridad, la autoestima, ¿sí? O incluso si quiero ser un agente de cambio en todo esto que estamos viviendo para crear soluciones innovadoras y creativas y poder entonces también incluir a los demás y movilizar a la gente, como estamos hablando, tengo que tener una actitud emprendedora, ¿no? Hoy en día se habla mucho de emprendimiento y la gente lo asocia mucho a, no, oye, esos son los que crean empresas nuevas y las startups, pero realmente el emprendimiento está en todas partes, es decir, necesitamos gente emprendedora o una actitud emprendedora en todas partes, en las organizaciones privadas, en las organizaciones públicas. ¿Por qué? Porque necesitamos esa actitud para precisamente crear soluciones, para solucionar problemas, para crear nuevos modelos de negocio, para crear nuevas oportunidades, para afrontar retos, etcétera, ¿no? Y eso implica también la necesidad de tener una actitud de afrontar riesgos de manera controlada, obviamente, pero va a ser difícil sobrevivir o navegar exitosamente en un entorno exponencial como el que estamos viviendo si nos ponemos en una actitud muy conservadora, ¿vale? Y bueno, pues finalmente es muy importante dentro del autoliderazgo tener una actitud de logro del objetivo, ¿no? Orientación al resultado. Dentro de eso, pues quizás aquí esto es algo que trabajamos más de manera continua en las empresas. Eh, Quizás reforzar el tema de la gestión de la incertidumbre, ¿no? Porque esto sin duda alguna, hay mucha gente que no se siente cómodo. En parte de los retos de la gestión del estrés y de la inteligencia emocional tiene que ver con la gestión de la incertidumbre, ¿sí? Eh, y finalmente, podríamos decir que es el bloque que todo el mundo espera, que el bloque que todo el mundo espera, pues, cuando hablamos de habilidad del futuro, son las competencias digitales, que sí, claro que son importantes, son quizá, es la razón por la que estamos hablando de este tema, pero los otros tres que están a la izquierda, desde mi punto de vista, son igualmente relevantes, ¿no? Cuando hablamos de competencias digitales, podríamos dividirlo en varios bloques: la necesidad de desarrollar una cultura digital, es decir, comportamientos que favorezcan el desarrollo de nuestra estrategia digital en nuestras empresas,
por ejemplo, más experimentación, por ejemplo, uso habitual de tecnología, etcétera, ¿no? Eso nos lleva a ciertas competencias digitales. Hay muchos marcos de referencia de competencias digitales. Por ejemplo, aquí en Europa y en España se está usando el DIPCOM, que es un marco de la Unión Europea, donde se trabaja, por ejemplo, se mencionan 5 competencias fundamentales. Una de ellas, por ejemplo, es operar tecnología de manera segura, ¿no? El tema de la ciberseguridad, que debe ser un tema clave para para las organizaciones. O el tema de generar contenidos también como competencia digital. Eh, Ciberseguridad, por ejemplo, por cierto, lo hemos separado nosotros acá porque hemos venido trabajando con muchas empresas en el desarrollo de conciencia o sensibilización en ciberseguridad para todos los empleados, la necesidad de crear un firewall humano como primera trinchera de defensa en las organizaciones de cara a los ataques de ciberseguridad, la necesidad de aprender fundamentos de programación, porque si queremos operar, interactuar con máquinas, ¿no? Por ejemplo, ahora que está de moda el ChatGPT y que todo el mundo está interactuando con él, eh, bueno, hay algunos estudios que ya sugieren que aquellos que tienen nociones de programación están teniendo mejores resultados, ¿no? Entonces, entender cómo funcionan las máquinas, tener fundamentos de programación es fundamental en este entorno. Obviamente, la analítica de datos, la comprensión de la gestión de datos, es ser sensible a la gestión de los datos. Y finalmente, la necesidad de estar al día en las tendencias tecnológicas, anticiparse a esas tendencias tecnológicas y entender que hay una hoja de ruta de transformación continua, desde identificar las oportunidades, identificar las brechas, implementarlas, etcétera, ¿no? Entonces, este es nuestro mapa de habilidades para el puesto de trabajo del futuro de manera holística, ¿sí? Podemos entrar a profundizar en cada uno de ellos. Hemos creado este marco y estamos creando, ¿no? De hecho, digo estamos creando porque esto es un proceso continuo, es decir, cada día estamos actualizando los contenidos que estamos ofreciendo a nuestros clientes alrededor de este marco, ¿vale? Bueno, ¿cómo navegar este desafío? Ya como última parte de esta presentación, lo primero, nosotros creemos en la colaboración y creemos además que las empresas y las organizaciones harán más rápido el desarrollo de estas habilidades y se mantendrán más competitivas en la medida en que colaboren con terceras partes que les ayuden a desarrollar, a mantener este cambio continuo de esta capacidad de aprender continuamente de todos sus empleados y colaboradores, ¿no? En ese sentido, varios estudios sugieren que la mitad de los empleadores o empresas se asocian con universidades y otras organizaciones externas para adaptar sus habilidades por readecuación, ¿no? El upskilling, el reskilling de los planes de estudio, sus necesidades laborales. Y de hecho, un 25% de esas formó una de estas alianzas en los últimos 3 años. Nosotros venimos trabajando con un modelo que llamamos School as a Service, que precisamente tiene que ver con esto, es decir, ayudar a las empresas y a las corporaciones a desarrollar de manera más rápida un entorno de aprendizaje continuo que implica, como la palabra lo sugiere, cambiar continuamente o adecuar continuamente el conocimiento y las habilidades necesarias. Para ello estamos usando inteligencia artificial y que esto es fundamental, ¿no? Inteligencia artificial semántica particularmente es la que nosotros estamos usando en nuestras tecnologías, que es una inteligencia artificial que permite crear espacios de concentración y conversación y integrar de manera muy rápida fuentes de aprendizaje externos más los internos que tengamos dentro de la empresa o que tengamos de proveedores específicos, pero también integrarlo con fuentes de conocimiento que se actualizan más rápido que nosotros, ¿no? Y todo hacerlo a través de un entorno que es mucho más ágil en este sentido en las organizaciones, ¿no? De hecho, este es el mapa que nosotros estamos usando, no solamente tener nuestras propias rutas de aprendizaje, los contenidos de aprendizaje que vienen adaptados a medida de la empresa, desarrollar comunidades de aprendizaje que promuevan el aprendizaje informal en la organización y que todo esto esté integrado, consolidado y que se pueda relacionar a través de la inteligencia artificial semántica, ¿sí? Y también bancos de contenido externos preseleccionados que permitan, como mencionaba anteriormente, traer información que se actualiza más rápidamente que lo que un profesor puede actualizar un curso, porque continuamente se está actualizando la información relevante de fuentes que son rigurosas y que tenemos que incorporar en nuestros procesos de aprendizaje y habilidades. Bueno, ya para ir terminando, que creo que me estoy extendiendo más de la cuenta, en resumen, me gustaría llevarnos 2 reflexiones.
el crecimiento exponencial de la tecnología nos está haciendo, nos está creando una situación de alta demanda, de cambio, de adaptación, de transformación, y las empresas y las instituciones les está costando mucho más que antes mantenerse al día, ¿sí? Y creemos en ese sentido entonces que la colaboración es fundamental, hasta los superhéroes colaboran, ¿no? Hasta los Avengers, y eso implica crear nuevos modelos de aprendizaje y de colaboración entre terceras partes, con universidades, etcétera, para que las empresas se focalicen en su core business, pero que puedan también mantener una tasa de cambio, de adaptación, de adecuación de las habilidades que necesitan de manera más rápida, trabajando de manera colaborativa eh, con empresas o con universidades que puedan ayudarlos en ello, ¿no? Y es allí, realmente es uno de nuestros objetivos como empresa en Unikemia. eh, Tenemos esa misión, ¿no? Por un lado, apoyar el desarrollo de las personas, pero por otra parte, apoyar que las empresas de manera más acelerada puedan hacer esta adecuación, esta adaptación continua de sus capacidades. Bueno, les dejo aquí, como también Nelson lo presentó al principio, un código QR en el cual pueden obtener más información de nosotros. Y bueno, darles las gracias por atender esta conferencia, ¿sí? Nelson, no sé si quieres cerrar con algo, Muchísimas entiendo que tenemos gracias. un tiempo para preguntas también, algún debate, ¿no? Sí, gracias, Osvaldo. Ciertamente tenemos un espacio previsto para preguntas y respuestas, pero voy a empezar acá. Tienen oportunidades, tengo algunas acá anotadas y todavía tienen posibilidad para incorporarlas por la vía del chat de esta misma Zoom, ¿no? De esta misma sesión. Ricardo nos hace dos consideraciones, Osvaldo, que creo que voy a atreverme a Sí, consolidarlas, ¿no? Él habla cuando comentaba sobre la demanda exigente que tenemos en la actualidad y que lleva a la necesidad imperiosa de una formación continua. Él habla de que si también la pandemia se puede considerar como un punto de inflexión, y además luego nos dice que que se están visualizando el lanzamiento de múltiples plataformas de capacitación ágiles, eficientes, pero reflexiona diciendo que las universidades también deben adaptarse. Entonces creo que esos dos puntos que nos dice Ricardo, pudieras allí hacer algún consolidado en una reflexión. sí, gracias Nelson, gracias Ricardo. Y bueno, ciertamente la pandemia fue un punto de aceleración, ¿no? Nosotros mismos, y tú lo sabes también Nelson, nosotros mismos durante la pandemia tuvimos una alta demanda de apoyo a las empresas y a las universidades para ayudarlas a moverse a un mundo online, ¿no? Porque muchas empresas pues no estaban preparadas para ello, incluso universidades no estaban preparadas para ello. No digo solo un tema tecnológico, no digo también un tema cultural, ¿no? Sí, conozco universidades que los profesores pues quizás era la primera vez que interactuaban con un Zoom, ¿no? Cuando tuvieron que hacerlo con la pandemia, ¿no? Entonces la pandemia fue un punto de inflexión sin duda alguna desde el punto de vista de que nos aceleró la necesidad de movernos a un mundo online, no solamente en educación, sino en otros sectores o en otros tipos de actividad. Eh, pero también es verdad que la pandemia nos hizo comprender que la incertidumbre, la gestión de riesgos, la aceleración de los cambios va más allá de la tecnología, es decir, está asociada también a otros tipos de estímulos, o sí, estímulos, porque estamos hablando de la pandemia, pero por ejemplo aquí en Europa, con la guerra de Ucrania y Rusia, pues también hemos sentido algo de vértigo al principio, nos hizo tomar decisiones rápidas en algunas cosas, buscar soluciones eh, en otras, ¿no? Este, entonces, la pandemia más todos estos eventos externos que están ocurriendo, que no son tecnológicos, también están siendo unos conductores, unos drivers de cambio muy forzado y que refuerzan entonces lo que estamos hablando antes, la necesidad de desarrollar capacidad de gestión de incertidumbre, gestión de riesgo, adaptación continua, etcétera, ¿no? Entonces, muy de acuerdo allí con Ricardo. Y el segundo, que tú decías de la necesidad de las universidades, pues sí, ¿no? Este es uno de los retos más importantes que tiene. Yo diría que las universidades, y bueno, voy a decir algo que a lo mejor tengo que tener cuidado como lo digo, ¿no? Porque yo también vengo de este sector, ¿no? Sí, como sabes, también soy profesor en varias universidades, pero lo comparto con mis colegas muchas veces. Es decir,
las universidades tienen una manera o están organizadas de una manera que las hace lentas, las hace, digamos que el concepto de ser muy rigurosos en muchas cosas, que eso es muy potente y muy válido, tiene como contrapartida que a veces te hace muy lento, ¿no? Entonces, las universidades, desde mi punto de vista, tienen que repensar sus modelos de gestión, sus modelos de operación, para hacerlas más ágiles de cara a adaptarse a estos cambios, ¿no? Por mencionar algo, pues, eh, necesitamos nuevas carreras y nuevas habilidades, ¿no? Entonces, bueno, hay que desarrollar más rápido nuevas carreras, nuevos títulos, nuevos cursos, y aquí estamos viendo que actores externos o terceras partes están también, están siendo más rápidos que las universidades en ese sentido, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay un gran reto con las universidades. Nosotros también estamos colaborando con las universidades, es decir, y fíjate que la colaboración tiene que ver mucho con ayudarlas precisamente a acelerar algunos procesos donde la universidad, pues, no necesariamente tiene por qué ser tan rápida, ¿no? La universidad está para generar conocimiento, para generar rigurosidad, y quizás la rapidez en algunos procesos la puede dejar a un colaborador, a un partner, ¿no? Entonces, de nuevo, volvemos otra vez a repensar modelos de colaboración, modelos de operación, donde nosotros también estamos trabajando, como tú sabes, Nelson, con algunas universidades en América Latina. Gracias, Osvaldo. Creo que eso es un poco el enfoque o la inquietud de Ricardo. Mientras esperamos que otros se animen a preguntar, aprovecho de comentarles que la taxonomía que hemos hoy disfrutado de la voz de Osvaldo Lorenzo, de habilidades del puesto de trabajo del futuro, complementa otra taxonomía que están incluidas dentro del concepto del Unikemia Learning Experience, que es la taxonomía de las habilidades para la ejecución efectiva y segura de las organizaciones. Les compartí en el chat hace unos minutos atrás el link del webinar asociado a esas habilidades. Entonces, entre este webinar al que ustedes están participando hoy y el webinar de hace un par de semanas atrás, complementan todo el enfoque del planteamiento que Unikemia está haciendo según el concepto de la universidad corporativa en Internet. Si hay alguna otra persona que quiera solventar alguna inquietud, alguna duda o hacer alguna reflexión, totalmente abierta. Tenemos todavía unos par de minutos más. Bueno, Osvaldo, yo creo que si puedes, nos regalas una última reflexión y con esto pudiéramos ir terminando la jornada de hoy. Muy bien, muchas gracias, Nelson. Y a todos por acompañarnos, ha sido un placer. Bueno, yo creo que la principal reflexión que me gustaría hacer es que nos pongamos en modo pensamiento crítico, que es una de las habilidades que hemos comentado, para la necesidad de construir nuevos modelos organizacionales, modelos de aprendizaje, modelos de gestión de conocimiento que nos permiten ir de manera más acelerada en la construcción de las capacidades que necesita la empresa y la necesidad de adaptar muy rápidamente esas capacidades a los cambios que nos van demandando el entorno, ¿no? Y creo que eso implica entonces un pensamiento crítico hacia adentro, un pensamiento estratégico hacia adentro para construir esos modelos. Eh, Creo que eso es ahora mismo una prioridad, o debería ser una prioridad, no solamente definir cuál es la habilidad crítica, que sí, que hoy seguramente hacemos un mapa, pero dentro de 2 años será otra. ¿Ok? Entonces, es importante pensar ese modelo de gestión del conocimiento, aprendizaje dentro de las organizaciones. Esa sería mi reflexión final, Nelson. Muchas gracias, ¿no? Muchísimas gracias, Osvaldo. Bueno, creo que con esto hemos dar por terminado y cubierto el objetivo planteado. Muchas gracias a todos ustedes por la presencia, por asistir a este llamado y esperamos haber sido útiles y que haya sido de su agrado también. Muchísimas gracias en nombre de Unikemia. Hasta luego, buenas tardes.